Bueno, hoy es 4 de mayo de 2016, estoy en la casa de Gladys. Muchas gracias por recibirme y para esta entrevista, compartir tus memorias, tus recuerdos. Y quería pedir para que empezaste te presentando, hablando un poco de ti, Gladys Díaz, psicóloga. Bueno, mi nombre es Gladys Díaz Armijo. Mi profesión inicial es periodista. Me recibí de periodista en la Universidad de Chile cuando joven. Y después de mujer madura volví a la universidad y estudié psicología y actualmente trabajo como psicóloga. Mi vinculación con la Villa Grimaldi, yo creo que se inicia hace muchísimos años, mucho antes de que existiera la Villa Grimaldi, cuando yo tengo un compromiso político que es aproximadamente en la década de los 60, cuando el mundo entero bullía de alguna manera de activismo social. Yo también me comprometo y me embarco, digamos, en las filas de la izquierda de Chile. Concretamente ingreso al MIR, organización en la cual llego a ser miembro del Comité Central, y por lo tanto para el día del golpe militar yo tomo la decisión de quedarme en Chile en la resistencia clandestina, y desde la resistencia clandestina soy la directora de un periódico que hacíamos, digamos, en medio de la clandestinidad y que se distribuía de distintas maneras. Entonces, a partir de octubre más o menos del 73 yo empiezo a ser muy buscada por los servicios de inteligencia por la existencia de este periódico que aparecía en distintos lugares y que a muy poco andar ellos se dieron cuenta de que era yo quien lo dirigía. Sin embargo, a pesar de eso, digamos, yo me mantuve en la clandestinidad hasta febrero de 1975, que es la fecha en la cual yo soy detenida junto con mi pareja. Mi pareja está desaparecida. Y ¿Cómo se llamaba? Juan Carlos Perelman. Es uno de los miles de desaparecidos de la Villa Grimaldi. Entonces, para mí la Villa Grimaldi, digamos, tiene una simbología en la vida mía extraordinaria, porque yo soy una de las prisioneras mujeres que estuvo más tiempo ahí. Estuve 3 meses sometida a tortura y en calidad de desaparecida, porque mi familia puso 3 recursos de amparo y en los 3 respondieron que yo no había sido detenida y que no sabían dónde yo estaba. Por lo tanto, después tuve 2 años presa, después de estar 3 meses en la Villa Grimaldi. Por lo tanto, para mí, digamos, ese lugar de tortura es un lugar en el que yo viví no solamente las cosas más horribles que me han ocurrido en la vida, sino que es un factor de mucho cambio en mí, de mucha transformación. Porque en 3 meses, digamos, que uno está sometida, digamos, a la situación límite de que en cualquier momento mueres, se producen revisiones introspectivas de uno muy importantes. Y así que yo tengo una relación con la Villa Grimaldi muy dual, digamos, ¿no? Para mí es un símbolo de mucho sufrimiento, pero también es un símbolo de esperanza, digamos, porque la gente sacó lo mejor de sí misma para resistir. Y también es un lugar de memoria, porque yo, las personas con las que estuve, yo estuve siempre aislada en la torre mientras estuve presa. Los 3 meses. Los 3 meses. Estuve aislada. Y las pocas personas que pasaron por ahí, que fueron mis compañeros, digamos, de celda, que estuvieron al lado mío, vecinos míos, están todos desaparecidos. Entonces, por lo tanto, para mí también es un lugar de memoria, de no saber, incluso hasta el día de hoy, qué ocurrió con aquellos seres que eran personas muy extraordinarias, con las que yo compartí momentos de mucho dolor y que ya no están. Por todo esto, digamos, para mí la Villa Grimaldi era un lugar, digamos, de que teníamos nosotros que recuperar. Cuando yo vuelvo del exilio, yo estuve en el exilio 12 años, cuando yo
termino mi periodo de prisión, ellos no me liberan aquí en Chile, sino que me liberan arriba de un avión. No me llevan ellos prisionera arriba de un avión y con rumbo a Alemania Federal, que era el país que me había dado asilo. Y después que pasamos la cordillera me sacaron las esposas y en ese momento me liberaron y me entregaron un pasaporte que tenía una vigencia de 24 horas. Incluso yo llegué a Alemania con ese pasaporte vencido y hubo un montón de problemas para poder ingresar porque yo iba sin documentación. Entonces cuando yo regreso en el 89, después que se libera se permite que ingrese todo el exilio, yo me encuentro con que la Villa Grimaldi había sido expropiada, por llamarla así, por Hugo Salas Wenzel, que era el último jefe de los servicios de inteligencia de la dictadura, y que se iba a construir un edificio ahí. Esto nos movilizó a algunas personas que habíamos estado en la Villa Grimaldi y que nos pudimos contactar, porque en ese tiempo nadie estaba contactado con nadie. La gente todavía, había gente que estaba, digamos, clandestina, que no sé, porque Pinochet todavía estaba, es el último año que estuvo Pinochet. Y los demás no sabíamos dónde vivíamos. Y es así como un grupo, un día me llaman por teléfono y me dicen: Gladys, estamos fuera de la Villa Grimaldi y estamos intentando entrar, pero hay unos perros muy grandes aquí. Y entonces yo, como te das cuenta tú, no sé si te diste cuenta que yo vivo muy cerca de la Villa Grimaldi. Yo estoy a 8 cuadras de la Villa Grimaldi. Entonces yo salí a Arrieta, tomé un taxi y éramos un grupo como, no recuerdo exactamente, pero debemos haber sido no más de 14 personas, entre las cuales habían diputados, habían algunas personas de ahí de la municipalidad y algunos presos, nosotros que debemos haber sido no más de 5 o 6 nosotros. ¿Eso es 89? No, esto es el 91, ¿no? Y entonces subimos, ¿no? O sea, uno se ponía arriba de los hombros, el otro se paraba, el otro empujaba, y así fuimos entrando todos, y había unos tremendos perros, ¿no?, que cuidaban. Y nosotros le gritábamos al cuidador que sujetara a los perros, y él nos amenazaba con los perros, porque nos decía que ese era un lugar privado, que él estaba ahí para impedir que nadie ingresara. Bueno, finalmente entramos, y ahora hablo ya de lo que fue mi experiencia personal de ese ingreso. Primero que todo, digamos, estaba arrasada la villa, con maquinaria pesada, habían destruido todas las edificaciones que había, entonces el lugar era irreconocible desde lo que nosotros recordábamos, los lugares donde habíamos estado. Entonces nos empezamos como a pasear y entraron, me parece que un par de periodistas también, y entrevistaban a la diputada Laura Rodríguez, que es la que encabezó ese ingreso, que era una gran mujer que vivió muy poco, murió muy joven de cáncer, pero que yo siempre la he considerado que ella es como el artífice de la recuperación de la villa, porque ella tenía como en mente ese trabajo, ¿no?, de volver a recuperar la villa. Entonces nosotros entramos y yo estaba como muy satisfecha de que era el primero que entraba, y estaba muy contenta de que no tuviera como ningún sentimiento de horror, ni de pena, ni de amargura. Me empecé a pasear por la villa y tratando de ver dónde había estado la torre que no estaba, y que era el lugar donde yo había estado. Y mientras yo voy avanzando y alguien me dice: mira, allá está la piscina, y que la piscina era lo único que quedaba, ¿no? Y yo sabía que la piscina estaba muy cerca de la torre. Entonces me empiezo a ubicar, y entre medio de los escombros aparece una planta de rosas. Y ese elemento despertó
la memoria con toda su brutalidad, y yo recuerdo que yo me largué a llorar, pero a llorar desesperadamente, o sea, esas rosas, porque había un criadero de rosas al lado de la torre, y siempre que yo salía de la torre a interrogatorios, a tortura, al baño, lo primero que te aparecía era ese olor a cientos de rosales que habían ahí, ¿no? Entonces ese olor era la mezcla del horror y del olor a flores, ¿no? Entonces esa flor, que fue la única sobreviviente en medio de todos esos escombros, me despertó a mí lo que traía anestesiado, que era, digamos, el inmenso dolor que yo había vivido en ese lugar. Dolor en todos los sentidos, ¿no? Dolor físico, psicológico, y el dolor de las pérdidas, ¿no? De las pérdidas de los maravillosos seres con los que participé y estuve ahí y que ya no están. Por lo tanto, digamos, a partir de ese día yo, que no milité nunca más, pero la militancia mía está en la Villa Grimaldi. Yo, digamos, me siento comprometida con todo lo que allí ocurre, participo de las comisiones, voy a todas las asambleas y participé de todo el proceso de recuperación, digamos, todas las luchas que tuvimos que dar, los piquetes que tuvimos que hacer, las marchas que tuvimos que hacer, las discusiones administrativas en los ministerios, ¿no? Yo fui una persona, digamos, que se sumó a esa lucha que hicimos muchos, hasta el famoso día, digamos, en que se recupera la villa ya, y que se hace una ceremonia ecuménica en que participan las distintas religiones, y que entramos, y que también fue un día de encuentro y de dolor también muy importante. Entonces usted empieza a militar directamente en la recuperación de la villa en ese día de 91, ¿verdad? Y a partir de ahí, ¿qué te acuerdas? ¿Vosotros hacían reuniones? Claro, yo soy fundadora de la villa, ¿no? O sea, hacíamos reuniones porque teníamos muchas discusiones en torno de qué hacer. Había personas que pensaban, yo entre ellas, que había que rehacer todas las construcciones, ¿no? ¿Hiciste alguna especie de comparación con lo que viste en Alemania? Exactamente, ¿no? O sea que la gente pudiera entrar y decir: aquí se torturó, aquí murió Lumi Videla, aquí, o sea, que pudiéramos, para nosotros es muy importante los espacios, ¿no? Los espacios de interrogatorio, las oficinas, los baños, una muralla que había de donde se fugó un muchacho, o sea, esa es una villa llena de historia y de historias. Entonces, yo pensaba eso. Había mucha gente que decía que no, que había que ser un lugar de paz, de recuerdo, y un lugar que fuera, digamos, como lo contrario de lo que había sido, pero que sí recordara, digamos, los lugares donde había habido cada cosa, que es lo que hay actualmente. Y yo después, ya mi idea original no se ganó, no hubo suficiente votación para eso, pero sin embargo, sí para la torre. La torre sí se rehizo de la misma manera que estaba y que fue, y eso fue muy posterior, digamos. Y yo fue bien curioso porque yo hice un viaje al extranjero y no supe que se había tomado esa decisión. Y para mí fue muy, muy impresionante. Cuando volví de ese viaje hubo un acto, y a mí me vieron que yo hablara. Era un acto muy importante porque la Villa Grimaldi recibía a este premio Nobel, ¿no? Y entonces yo estaba muy emocionada porque yo iba a hablar frente a este premio Nobel, y cuando yo voy subiendo veo la torre y nadie me había dicho, y a mí me da una impresión tan grande, que yo me acuerdo que me tomé como
casi un minuto para empezar a hablar porque no podía hablar, ¿no? Y todo el mundo me miraba y yo con el micrófono ahí, y era que yo venía con el tremendo impacto de al subir al podium haber visto la torre ahí atrás, ¿no? Y ese fue un... Entonces no expliqué lo que pasaba, sino que hablé simplemente lo que yo tenía preparado, y después todos me decían, porque yo soy bien buena para hablar, o sea, no soy una persona que titubea ni que le da vergüenza. ¿Qué te pasó? Le digo, es que está la torre ahí. ¿Cuándo la pusieron la torre? ¿No? Entonces era... y todavía, cuando entro a la torre para mostrársela a algunos estudiantes, todavía me sobrecojo. Todavía no puedo entrar a la torre como si fuera simplemente una observadora. Claro, es un lugar distinto dentro de la villa para ti, ¿no? Exactamente, sí. Gladys, ¿y te acuerdas de otras personas que participaron en el proceso inicial? Hablaste de otros expresos políticos, yo sé que había también otros familiares de víctimas, y la iglesia hablaste, ¿no? De los sí, grupos. pero eso es para cuando se inaugura oficialmente y se aplaude la recuperación ya de la villa. Pero cuando nosotros entramos la primera vez éramos un grupo muy pequeño. ¿Te acuerdas de quién hacía parte? Yo me acuerdo que sí, claramente, que iba Clara Tamblay, que iba Marisa Matamala, porque Clara incluso es la que me llama y me dice, mira, estamos aquí, habíamos ido antes, ¿no? Y nos habían tirado los perros, entonces habíamos mirado por ahí y por eso ya sabíamos que estaba arrasada. Sabíamos que estaba arrasada por dos razones. La arrasaron primero para que no quedaran vestigios de los lugares en que la gente sufrió tanto, pero también estaba arrasada porque iban a construir un edificio de departamento, ¿no? Entonces, por lo tanto, no quedaba nada y quedaba, digamos, una especie de oficina muy pequeña, que era donde vivía el hombre que cuidaba la villa, que tenía la prohibición de dejar entrar a nadie. O sea, ese era su mandato y era la razón por la cual estaba. Y estaba con unos perros ovejeros alemanes bastante grandes y bastante siniestros, digamos, ¿no? Entonces, pero esta vez, como íbamos con una diputada, que era la Laura Rodríguez, teníamos la esperanza de lograrlo, ¿no? Porque parece que eso también le causó al cuidador, digamos, una situación diferente. Y me parece que iban un par más de diputados, pero yo no recuerdo los nombres. Yo recuerdo a la Laura porque era muy conocida, y segundo porque ella fue la que llevó la voz cantante de la discusión desde afuera hacia adentro con el cuidador. Yo recuerdo a esas personas, pero yo sé que nosotros éramos más presos políticos. Pero no recuerdo, yo recuerdo esas dos caras porque son las que me consolaron cuando yo lloré adentro. ¿Y vosotros tenías reuniones con los vecinos también del barrio? ¿Cómo era esta relación? Sí, lo que pasa, digamos, es que siempre hubo gente de la comuna que estuvo interesada, digamos, en la villa, y cuando se les pidió ayuda, pero colaboraron extraordinariamente. Y después, cuando ya viene el proceso de convencer a la municipalidad de hacer piquete, ellos siempre nos acompañaron, ¿no? Ellos siempre nos acompañaron, hacíamos desfiles, hacíamos marchas, y siempre estaban, y ellos se iban agrandando también, iba gente sumándose, hasta que al final, digamos, hay una especie de colaboración constante de parte, digamos, de las organizaciones sociales de la comuna, especialmente de las organizaciones de trabajadores, de amas de casa, con la villa, ¿no? Y incluso el último, el año pasado, digamos, para el Día de la Mujer, el 8 de marzo, no este año, porque este año yo no estuve porque yo estaba fuera del país, pero el año pasado todas las mujeres que se premiaron fueron mujeres de la comuna, ¿no? Y Gladys, vosotros hicieron varias marchas, varios piquetes. ¿Podrías hablar un poco sobre las dinámicas que se hacían? ¿Era a frente o hacían como recorridos?
Fueron varios años de lucha, O ¿verdad? sea, se hicieron distintas cosas. Hicimos cosas en los tribunales, hicimos cosas en la moneda, marcha, hicimos frente a la villa, y hicimos paradas frente a la villa, ¿no? ¿Paradas qué es? De estar todos parados y repartiendo panfletos a los automóviles que pasaban, a la gente que pasaba. Estuvimos... Fue una lucha larga, ¿no? Y fue una lucha al principio muy incomprendida, ¿no? No había todavía conciencia en el país de lo que había ocurrido. Todavía existía mucho la cosa de esto, toda una mentira inventada por el comunismo internacional, aquí no hubo tantos muertos, aquí no hubo tortura. Y ese símbolo, digamos, era muy molesto también para mucha gente de derecha que había apoyado y que apoyaba todavía la dictadura. Entonces la prensa, digamos, no nos daba cabida a nosotros, ¿no? La prensa en Chile está toda en manos de la derecha, digamos, ¿no? Aquí yo creo que nunca en Chile hubo una concentración tan grande como la que hay ahora de propiedades de los medios de comunicación en gente, digamos, de la derecha y de la ultraderecha. Incluso hasta nosotros tenemos medios de comunicación que están en manos de gente extranjera, pero de gente extranjera que en su país, digamos, y por eso es que ellos tienen una especie de unidad informativa. Hay una unidad informativa que es impresionante, o sea, tanto porcentaje de cosas policiales, tanto porcentaje de farándula, tanto porcentaje de fútbol. Al final no tenemos idea de lo que pasa realmente en el país, ¿no? La gente está toda narcotizada, pero eso empezó con la vuelta de la transición democrática, o sea, eso no es nuevo, eso empezó ahí y yo creo que también los partidos, digamos, de centro y de centro izquierda cometieron un gravísimo error, que fue no entender la importancia que tenía que se hubieran mantenido algunos medios de comunicación que jugaron un rol bien importante bajo la dictadura, que existe la contradicción inmensa de que pudo haber prensa opositora a Pinochet y sin embargo en la transición democrática nadie apoyó a esos medios de comunicación y todos murieron. Entonces, por lo tanto, nosotros tuvimos muy poco apoyo de la prensa. La prensa vino a tomar la noticia cuando ya esto era grande, cuando ya había realmente un consenso importante de gente que exigía, digamos, que el Estado comprara la villa, la recuperara o la expropiara. Y vosotros, para organizar esas marchas, todos esos movimientos, ¿vosotros se reunían en algún lugar específico? ¿Cómo era la organización de los encuentros? Mira, era mucho por teléfono y en esta casa mía, digamos, solíamos reunirnos porque por la cercanía que tiene con la villa, digamos, ¿no? Porque de aquí nos íbamos a la villa, qué sé yo. Y también, digamos, en el año, no recuerdo con exactitud si fue en el 91, con Mata, con el Ricardo Froden, que estaba en la mesa de la villa el sábado, y yo, me parece que éramos los tres, parece que había una cuarta persona. Aquí en esta casa, conversando, tomamos la decisión de hacer un encuentro nacional de presos políticos, ¿no? Que yo dirigí justamente. Y vinieron, y lo hicimos sin dinero, sin nada, así, tú llamas a fulano, no, tú llamas a fulano, y recuperar, no sabíamos dónde estaba la gente, qué sé yo, entonces, y tomamos contacto con las ciudades principales donde había habido muchos presos políticos, Valparaíso, Arica, Puerto Montt, en fin. Y resulta que hicimos un encuentro nacional al que vinieron como 500 personas. ¿Para acá en Santiago? Sí. Mira vos. Entonces, ellos eran delegados que representaban a muchos más. Y ese yo creo que es el origen de muchas organizaciones. Entonces ahí uno de los acuerdos que hay en es dar una lucha frontal
para exigir la verdad sobre los desaparecidos, y la segunda cosa es recuperar los sitios de memoria. ¿Y te acuerdas más o menos el año que fue ese encuentro? Es decir, con exactitud no, pero debe haber sido 92, 93, ¿no? Todavía ya estaba en curso la recuperación de la villa, Sí, y se sumó. Sí, estábamos en la etapa más inmadura todavía de la recuperación de la villa, y ese fue un encuentro extraordinario que desgraciadamente no fuimos capaces de mantener en el tiempo. Si bien es cierto, las organizaciones de los presos políticos se mantuvieron varios años, pero no tuvimos la fuerza, digamos, para hacer grandes movimientos nacionales. Lo que sí fue importante es que de ahí surgieron, digamos, grupos de personas que se dedicaron a recuperar los diferentes sitios. Uno fue José Domingo Cañas, otro Londres 27, la Villa Grimaldi. Yo siempre he trabajado con la Villa Grimaldi, apoyo por supuesto todas las demás iniciativas, pero yo me he concentrado ahí, y también, digamos, los compañeros exprisioneros hicieron lo propio en provincias. Por ejemplo, en el sur, digamos, y se han desarrollado los memoriales. Todo eso ha sido con trabajo de los expresos políticos. Después de ese encuentro nacional. Exacto. Mira vos, qué importante esa Sí, información. sí. ¿Y en este momento vosotros ya tenían acá en Santiago una agrupación de expreso político, o era más compañeros que se juntaban a trabajar? Éramos compañeros que nos juntábamos así por teléfono. Generalmente, por ejemplo, quienes han sido muy activas somos las mujeres, porque las mujeres, después del regreso a la transición democrática, algunos grupos hemos mantenido contacto incluso social entre nosotros, de celebrar los cumpleaños, de juntarnos, de si sabemos que alguien está enfermo, qué sé yo, nos movilizamos. O sea, hemos mantenido algunos niveles de vínculo. Entonces, con las mujeres es bastante fácil conectarse. Sí. A ver. 10 años de lucha, vosotros lograron recuperar, impedir que fuera demolida lo que sobraba de la villa, ¿no? Y se empezó la decisión de lo que hacer. Ya dijiste que tenía como dos opciones, de dos caminos distintos de lo que hacer en la villa. Finalmente se logra hacer el parque y se recupera parte con museo de sitio, ¿no? ¿Qué te parece hoy la villa después de tantos años de lucha? Usted sigue trabajando, ya sé, te encontré en la asamblea, sigues estando ahí. ¿Qué te parece la importancia de la recuperación de la villa? Me parece fundamental, ¿sabes? Es muy difícil mantener la memoria de lo que ocurrió si no hay sitios concretos en que la gente pueda... a mí me da mucha emoción porque a veces a mí me llaman las chicas porque viene alguien o un grupo demasiado grande que quiere una visita guiada, o viene alguien de fuera, ¿no? A veces autoridades de gobiernos extranjeros, y entonces me piden que vaya. Para mí siempre es muy emocionante ver la atención y la emoción con que la gente recibe la información de lo que allí ocurrió, ¿no? Y eso en cada oportunidad me demuestra que no hubiera sido posible eso si no hubiéramos recuperado ese espacio. O sea, la recuperación de los sitios de memoria en un país es algo que está extraordinariamente ligado a la decisión que nosotros tenemos de que las próximas generaciones construyan un país en el que nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió, bajo cualquier circunstancia política que pudiera generarse. Bueno, eso era. Quería te preguntar si hay algo más que usted quiera hablar para que quede registrado de que no te he preguntado sobre ese proceso. No, está bien así. Muchas gracias.